Estas son 3 historias de terror de parques de diversiones. Número 1. Parque Fundidora. Aquel lugar era un monstruo, pues era inmenso y le daba de comer a tantas familias, trabajaban tantas personas en él que en ocasiones era muy complicado saber quién venía a trabajar y quién no, pero según cuentan ahí murieron algunos trabajadores, pues el trabajo era peligroso. Aquel lugar era la fundidora de la sede de Monterrey, NL, México, la cual se dedicaba a la fundición de acero, principalmente para los trenes de toda la república. En ella había muchos trabajadores, pero ya en estos días es un lugar turístico muy grande y muy hermoso, pues esta empresa quedó y dejó sin trabajo a miles de familias. Pero hablando más de aquellos momentos, me tocó enterarme de buena fuente, un trabajador de ese lugar en aquellos tiempos, que había un grupo de los mismos trabajadores que habían hecho una pandilla la cual se encargaba de deshacerse de aquellos que se oponían a sus intereses. En un lugar tan grande y con la supervisión que no era debida, en ocasiones tocó que desaparecían trabajadores y no se volvía a saber nada de ellos. Las calderas con el acero ardiendo eran muchas, y muchos trabajadores corrían el riesgo de caer en ellas y, aprovechando esta situación, aquellos trabajadores hacían lo posible porque aquel que no estaba de acuerdo con sus opiniones tuvieran algún fatal accidente, sin que nadie se percatara de aquello, y como el acero estaba en estado líquido y con una temperatura muy alta, los cuerpos se desintegraban en cuestión de segundos. Me cuenta aquella persona, que ya falleció y que me pidió no contará a nadie esto hasta que él ya no estuviera, y así lo hago, que a él le tocó ver 2 de esos accidentes, y que se quedó impresionado con la forma en cómo nadie se daba cuenta y de cómo aquellos infelices se deshacían en un abrir y cerrar de ojos. No dijo nada por miedo a que a él le pasara lo mismo, pues ya le tenían echado el ojo. Él calculaba que fueron unos 15 o 20 compañeros los que desaparecieron así, pero quizá más pues él solo estuvo unos 8 años en esta empresa, y desde antes se escuchaban rumores al respecto, pero de la misma forma la pandilla se fue disolviendo, pues en accidentes más notorios cada uno de los integrantes fue falleciendo. Él me comentaba que los fantasmas de los compañeros fallecidos los habían matado y que a ciertas horas se escuchaban ruidos extraños, incluso gritos de dolor en las calderas, y en ocasiones algunos de ellos habían visto a los desaparecidos trabajando cerca de las mismas calderas. En la actualidad se saben de muchas historias en ese lugar, que aunque turístico también posee otro tipo de atractivo, pues en las noches cuando cierran se escuchan ruidos, gritos de dolor, llantos, y hasta se ven personas paseando sin ser empleados del lugar. Esto fue informado por un empleado actual del Parque Fundidora. Número 2. Reino Mágico. Parque abandonado lleno de leyendas urbanas. Como toda ciudad, Veracruz tiene sus leyendas urbanas y tradicionales, las cuales salen a relucir cuando se acerca el mes de noviembre, la época de recordar a los muertos, y de retomar las historias misteriosas que rodean a la ciudad. Algunas de las más conocidas surgieron en tiempos modernos, no se arrastran desde la época colonial. Sin embargo, estas leyendas han echado raíces en la conciencia colectiva de los jarochos, y ninguno pierde la oportunidad de contarlas a quien no conoce la ciudad. Este es el caso del Parque Reino Mágico. Este parque cuenta con su porción de leyendas y mitos de miedo, la mayoría relacionados con el hecho que antes de ser un parque de diversiones y albercas, fue un cementerio en los primeros años del siglo pasado, desde 1913. Incluso, hasta el día de hoy es posible encontrar algunas lápidas y partes de tumbas, las cuales, de acuerdo con los cuidadores y encargados del parque, ya no tienen restos humanos en su interior. Otra leyenda del parque es la del Niño del Pozo, el cual señala que un pozo, ya seco, ubicado en la parte posterior del parque, se escuchan los lamentos de un niño, el cual se ahogó al caer dentro, de acuerdo con lo que cuentan los cuidadores. Sin embargo, la leyenda más conocida del parque es la de la Blancanieves. Los que han visitado Reino Mágico, saben de las figuras de fibra de vidrio del personaje de Disney Blancanieves y sus 7 enanos. Actualmente, el parque sigue funcionando, aunque a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia, ha sido cerrado a los visitantes, mientras que los empleados y cuidadores del parque continúan trabajando en su interior. Sin embargo, antes esta situación, Reino Mágico ha sido blanco de rumores, debido al abandono general que se nota en el mobiliario e instalaciones. Número 2.
2. La leyenda de Kitsania. ¿Qué pasó en Kitsania? En primer lugar, conoce qué es Kitsania. Estos son una serie de parques infantiles, el cual tiene sucursales en ciudades como CDMX, Guadalajara y Monterrey. Existen desde hace varios años y son visitados por miles de personas anualmente. Pero el revuelo comenzó cuando en Twitter, una usuario de nombre Ana Won comenzó a narrar una historia. Y muchas personas salieron al paso, diciendo que se sentían identificadas e incluso que a varios les llegó a pasar lo mismo. ¿Qué fue lo que ocurrió en el parque? Según narra, ella recuerda con bastante terror que cuando era pequeña, andaba por los juegos de la sucursal en Monterrey. Y entre todo ello, recuerda la experiencia que tuvo en un tubo de los juegos. Recuerda ella haber entrado y toparse con un payaso. Pero en lugar de causarle risa o confianza, le daba temor. Y que no solo le causaba temor a ella, sino que a varios niños que se encontraban en el lugar también les daba miedo. Por ello, decidieron reportar con las autoridades del lugar. Para su sorpresa, los guardias del lugar afirmaron que no hay ningún payaso trabajando en ese lugar. Y aunque los pequeños insistieron, la conclusión es que en nómina no había nadie así. Twitter y el misterio del payaso. Ella contó eso porque le había pasado de pequeña y quería compartirlo. Pero para su sorpresa, se añadieron cada vez más personas que tuvieron una anécdota de temor con aquel hombre, pero igual pensaron que era un caso aislado. Cada vez más personas comenzaron a decir que conocieron a aquel payaso. Todas las anécdotas eran similares, aunque cambiaban ligeramente el lugar. En algunas ocasiones lo encontraron en los pasillos. En otras, dentro de los tubos de juegos. Pero lo que todos coincidían, era el mal rollo y miedo que le causaba a todos quienes lo han encontrado. ¿Es cierto todo lo que pasó? La usuario Ana Won comenzó todo y no tenemos por qué poner en tela de duda su declaración. Pero el verdadero fenómeno es la alta cantidad de personas que se sumó a contar historias parecidas. Una especie de histeria en internet. Otras personas inventaron historias solo para hacer todavía más grande lo ocurrido. ¿O es cierto que acabamos de descubrir una aparición auténtica, que ha aterrorizado a cientos de pequeños? Tal vez nunca lo sepamos, pero lo cierto es que la historia de Kitsania se ha unido a uno de esos grandes misterios de México.